Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a dar muchísima información de valor sobre todo lo que respecta al financiamiento en Estados Unidos. Es decir, cómo usted como extranjero puede obtener un financiamiento con bancos americanos. Entonces, es sumamente importante que usted preste atención a la charla de hoy, que usted agarre papel, lápiz, que vamos a estar compartiendo con el experto. Fernando Galíndez nos va a estar diciendo todo sobre cuáles son esos requisitos, qué debe de hacer usted para tener un préstamo acá en los Estados Unidos, usted poder comprar su propiedad, poder diversificar su patrimonio apalancándose de un préstamo aquí en los Estados Unidos. Para las personas que no me conocen, quiero presentarme. Mi nombre es Neymar Carrero. Yo soy agente licenciada en bienes raíces en el estado de Florida. Tengo mi licencia, ¿verdad? Que puedo trabajar con todo el estado de Florida. Sin embargo, yo vivo en Miami y me especializo en trabajar en el mercado de Miami y el mercado de Orlando. Pertenezco a la Asociación de Realtors, es decir, a la Asociación de Corredores a nivel nacional, pero también a la Asociación de Corredores de Miami. Trabajo bajo la compañía de eXp Realty, que es actualmente la empresa número 1 de los Estados Unidos y también está en distintas partes del mundo. Me especializo en lo que sería la asesoría inmobiliaria para inversionistas extranjeros. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque cada especialista está en diferentes ramas, ¿no? Como en todas las carreras. Yo me especializo en trabajar el día a día con clientes extranjeros y entiendo perfectamente cuáles son esas dudas, esas preguntas que ustedes presentan al momento de hacer una transacción. Yo no trabajo sola, trabajo con un equipo que me acompaña en la parte del financiamiento, como está Fernando el día de hoy acompañándonos. También trabajo con la parte de los contadores que se especializan en trabajar con clientes extranjeros para poder aperturar una LLC, una corporación y asesorarlo a usted sobre cuáles son esos impuestos que usted tendría que pagar al momento de comprar una propiedad acá o de recibir una ganancia acá. La parte de la administración de la propiedad es sumamente importante. ¿Quién se va a hacer cargo de su propiedad? Tenemos un equipo especialista en lo que es la administración de la propiedad y, por supuesto, tenemos abogados que se van a encargar de asesorarlo a usted si usted tiene alguna duda en migración o la parte de bienes raíces. También contamos en el equipo con personas en la parte de la decoración. Si usted está pensando en comprar una propiedad acá porque usted la quiere vivir o rentar a corto plazo, tenemos en el equipo también decoradores. Tenemos todo el equipo que lo van a ayudar a usted a hacer de este proceso el mejor proceso de inversión, asesorándolo en todo momento. Entonces, Fernando, sin darle más largas al inicio del webinar, quiero presentarte. Fernando trabaja directamente con el banco con el que yo recomiendo a todos mis clientes al momento que quieren comprar una propiedad y que quieren sacar provecho de la oportunidad que tienen al momento de sacar un préstamo con bancos americanos. Entonces, el día de hoy me está acompañando Fernando Galíndez, que es un experto en el área. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí, por sacar ese tiempo tan especial, por compartir con todos esa gran información que tú tienes, ¿no? Gracias, Neymar, por la invitación. Claro que sí, Fernando. Entonces, vamos a comenzar con la gran pregunta que me hacen todas las personas cuando tenemos esa primera conversación y me dicen, Neymar, ¿es posible para una persona siendo extranjero poder comprar una propiedad en los Estados Unidos apalancándome en bancos americanos? ¿Cómo es ese proceso si yo realmente no tengo impuestos, o sea, no pago impuestos en los Estados Unidos, no tengo trabajo en los Estados Unidos, no tengo nada en los Estados Unidos, todo lo tengo en mi país? ¿Cómo es posible eso, Fernando? Es posible y me hubiese encantado que alguien me lo hubiese dicho cuando yo viví en Venezuela, hubiese querido comprar una propiedad aquí en los Estados Unidos, pero no me conseguí ni con una Neymar que me dijera, mira, ven acá, mira esta zona y hay préstamos disponibles, y no sabía que existían compañías como Q Capital, bancos hipotecarios especializados en prestar para clientes internacionales. Y efectivamente es más fácil para un extranjero pedir dinero prestado para comprar una propiedad que para nosotros los americanos. Así mismo es. Fernando, ¿y quién es Q Capital? ¿Quién es la compañía con la que tú trabajas?
Q Capital es un banco hipotecario establecido en Miami, con licencias en Florida, Nueva York, Texas y Colorado. Y nuestro nicho de mercado es clientes extranjeros. Tenemos 20 años en el mercado y hoy en día podemos decir que somos líderes en el sector. Perfecto. A mí me parece muy importante aclarar y recalcar esto. No todos los bancos trabajan con personas extranjeras, ni como todos los agentes inmobiliarios trabajan con personas extranjeras, ni como todos los contadores trabajan con personas extranjeras. Asegúrense que cuando usted vaya a buscar su equipo de trabajo al momento de comprar una propiedad acá, que usted esté seguro que la persona tenga experiencia trabajando con extranjeros porque son procesos distintos. Entonces, muchas personas me dicen, Neymar, pero es que yo tengo una cuenta desde hace muchísimos años en el Bank of America. Yo voy a ir allá a que me den un préstamo. Eso es posible, Fernando. Todos los bancos aquí dan préstamos para un extranjero. No, somos un grupo de bancos especializados en el tema y las personas que trabajamos en el sector, lo acaba de decir, tenemos experiencia y estamos dedicados al mercado internacional. En Q Capital hablamos 5 idiomas, somos multiculturales, conocemos personas y trabajamos Europa, Latinoamérica y Asia y con personas especializadas en cada sector. Ok, es muy importante eso, la experiencia, porque ustedes el día a día saben cuáles son esos procesos que necesita una persona extranjera. Y hablando sobre esos procesos, vamos a partir de cuáles son esos requisitos que una persona necesita presentarte a ti. Ok, dices, bueno, listo, yo quiero comprar una propiedad en Miami. ¿Cuáles son esos requisitos que tú como especialista y como prestamista, en este caso, le vas a pedir a una persona? Ok, son 5 requisitos muy sencillos. El primero es una carta de ingresos. Siempre un banco cuando presta dinero, lo primero que quiere saber es cómo me vas a pagar. Y entonces en esa carta, básicamente el contador o la empresa para la cual trabaja la persona describe a qué se dedica esa persona y cuáles son sus ingresos a la fecha, ingreso promedio mensual y sus ingresos en los últimos 2 años. Le pedimos una referencia bancaria, siempre se le mide el carácter al cliente. Queremos ver que tenga buenas relaciones con la banca en su país. Le pedimos los últimos 3 estados de cuenta bancarios para ver que esa persona tenga los recursos líquidos, los activos líquidos, la famosa 3. La tercera, sede del crédito, que es el capital. Le pedimos una copia de su visa y su pasaporte y una prueba de residencia, que es un recibo de algún servicio de su casa en su país de origen. Llamemos eso un recibo de teléfono, de luz, de agua o algo similar. Ok, o sea que los requisitos son bastante sencillos de conseguir. Voy a volver a nombrarlos. Estamos hablando de que les van a pedir estados de cuenta de banco de su país. No necesariamente la persona tiene que tener un estado de cuenta de una cuenta aquí en los Estados Unidos, ¿correcto? Correcto. Claro que antes de cerrar, durante el proceso, la persona tiene que abrir una cuenta aquí en los Estados Unidos y tiene que transferir para acá, para los Estados Unidos, la cuota inicial más los gastos de cierre y por lo menos 6 meses de reserva del pago de las cuotas del préstamo, más el seguro de los impuestos, ¿no? Exacto. Eso es muy importante, Fernando, que lo menciones, porque a veces la persona dice, bueno, Neymar, yo tengo para colocar la inicial. Entonces, ya con eso, ya yo voy a sacar la matemática y si yo tengo para colocar la inicial, ya yo sé que me van a calificar para una casa de 400,000. Eso no es así de sencillo. O sea, también es importante que tengas los gastos de cierre y las reservas, ¿no, Fernando? Claro, claro. Los gastos de cierre son los gastos de protocolización en nuestros países. Son las escrituras, ahí está la parte de lo que cobra la compañía de títulos, que son los abogados, están los gastos financieros, los gastos de registro, hay una parte fiscal, de tipos fiscales, todo eso abarca lo que llamamos los gastos de cierre, que oscilan entre un 5 a un 6% del valor de compra. Tiene que tener la cuota inicial, que puede ser entre un 25 o 30% como mínimo, dependiendo del tipo de propiedad, y las reservas que
por sentido común, una persona debe tener por lo menos con qué mantener ese compromiso que adquirió por 6 meses. Que sabemos de que el inventario para propiedades de alquiler es bastante bajo, que se va a alquilar rápidamente, pero es sano siempre tener una reserva. ¿Qué pasa si por alguna razón no se alquiló? Ok, o sea que las reservas, a ver si te entiendo. Las reservas, ponle un número fácil. La hipoteca me va a caer a mí en $1,000. Entonces, yo después de pagar la inicial y después de pagar mis gastos de cierre, el banco me va a pedir que por lo menos yo tenga $12,000 en mi cuenta, que equivalen a 12 meses de la hipoteca, ¿correcto? Correcto. Ok, perfecto. Entonces, es muy importante. Gastos, la inicial. La inicial, por cierto, no hemos hablado. ¿Cuál es ese porcentaje de inicial que el banco estaría pidiendo? Mínimo 25% para casas y 30% para apartamentos. Es decir, que el banco financiaría entre un 75 a un 70% del valor del inmueble. Que es buenísimo. O sea, en la mayoría de los países te piden ese porcentaje de inicial y te financian el 70% aproximadamente. Estamos hablando que para usted siendo extranjero va a tener prácticamente las mismas condiciones que usted pudiera tener en su país. Entonces, vamos a volver a los requisitos para hacer como un resumen. Te van a pedir los gastos, los estados de cuenta de banco, donde tú puedes demostrar que tengas para la inicial, para los gastos de cierre y reservas. Correcto. Te van a pedir una carta de tu contador o de tu empleador, dependiendo de cuál sea el caso, ¿no? Si la persona trabaja para alguien, pues la carta va a venir directamente de la compañía a la cual le trabaja o del contador. Y en esa carta debe de decir a qué se dedica y cuáles son sus ingresos, ¿no? Perfecto, así es. Y copia de visa, copia de pasaporte, una prueba de dirección, que puede ser un recibo de luz, de agua, en donde salga el nombre de la persona y la dirección para comprobar que realmente la persona vive allá, y referencias bancarias. Exacto. Y eso es todo, Fernando. No pide más nada, no pide algo apostillado. No, Neymar. Ya cuando estamos hablando de apostilla y ese tipo de cosas, es que lo hacemos cuando la persona por alguna razón no puede viajar para el cierre, y entonces se manda la documentación y hay 2 formas de hacerlo. O se firma en una embajada o se puede firmar frente a un notario local y simplemente se traduce la notarización y se apostilla. Pero eso en caso de aquel cliente que no puede venir a los Estados Unidos al momento del cierre. Ok. Normalmente la persona tiene que venir aquí a los Estados Unidos a firmar. Es lo más aconsejable. Es lo más aconsejable, ok. Entonces, en el momento ya de la firma, la persona entonces recibiría las escrituras de la propiedad. Una cosa importante que mencionaste allí, Fernando, que tú dices, nosotros los traducimos. O sea, la persona no tiene que traducir los documentos en su país y enviarlos en el idioma inglés, sino que ellos te envían tal cual los documentos como lo tienen en su idioma, en español. En el idioma de su país de origen. Es decir, tenemos personas, clientes franceses, holandeses, chinos, inclusive, obviamente de toda Latinoamérica, y nosotros nos encargamos de traducir la documentación, entendemos la cultura de nuestro cliente y sabemos transformarla al sistema americano. Ok. Mencionaste en un principio que el dinero debe estar aquí ya cercano al cierre. Estamos hablando que qué tan cercano al cierre la persona debería de prepararse, abrir una cuenta acá y mover el dinero. Yo siempre digo a las personas que cuando vienen a ver propiedades contigo, que aprovechen, abran su cuenta, y una vez que estén bajo contrato, entre más temprano lo hagan mejor, envíen ese dinero y nosotros les vamos a decir un estimado de cuánto, manden su dinero para acá, por los Estados Unidos, que de paso es lo más prudente, sobre todo cuando estamos viendo que el dólar se ha revalorizado frente a todas las monedas, inclusive el euro. Entonces, si cualquier persona en Latinoamérica, lo más lógico es que busque colocar su dinero y protegerlo y asegurarse que lo tiene ya en dólares. Ok. ¿Okay?
Sí, eso es buenísimo porque sobre todo ahorita con esos cambios de moneda, como tú mencionas, es importante que si ya la persona tiene una cuenta acá y puede ir haciendo giros de dinero desde su país para su cuenta, Claro, es mucho mejor y resguardar ese dinero en claro, dólares. no es que le evalúen la moneda y entonces pensaba que tenía X cantidad y ahora quede corto, ¿no? En Es cambio, si ya lo tiene acá, está tranquilo. correcto. Fernando, una pregunta muy frecuente, ¿no? Cuando el cliente llega a mí, siempre les aconsejo, bueno, vamos a tener dos tipos de asesoría, la asesoría impositiva y lo envío directamente con el contador para que le explique sobre esa estructura y obviamente la asesoría financiera contigo. Ahora, es muy importante que cuando la persona va con el contador, la mayoría de las veces el contador les recomienda que haga una estructura jurídica que se llama una LLC o una corporación. La pregunta es, si la persona abre una LLC, ¿el préstamo se lo dan directamente a esa compañía que la persona ha aperturado o se lo dan a los responsables y a los dueños de la compañía? El préstamo sale a nombre de la corporación, la propiedad, el título de la propiedad queda a nombre de la corporación, pero los garantes son las personas naturales. Ok, o sea que tú no vas a necesitar básicamente que esa compañía tenga ya muchísimos años aquí estructurada, ningún historial crediticio ni nada de eso, sino que le vas a hacer la evaluación directamente a las personas, a los dueños de la compañía. Correcto. La compañía tiene un fin netamente proteccionista del punto de vista fiscal, sucesoral, civil, um, y es lo que llama un shell corporation, una corporación cascarón, cuyo fin es proteger a los socios que son los dueños que están atrás. Correcto. Bueno, Ellos son los que me tienen que mostrar los números, que tienen que mostrar los estados de cuenta, etcétera, etcétera. y si las personas van a invertir, no sé, va a invertir el señor con su esposa, ¿los dos te pueden presentar estados de cuenta de bancos para hacer el financiamiento entre los dos? Perfectamente. Y sumamos los ingresos también. Suman los ingresos y si, por ejemplo, ellos también tienen una compañía en donde los dos son dueños de esa compañía en su país, también pueden presentarte los estados de cuenta de esa compañía. Sin ningún problema. Perfecto. Entonces, hace un momento estaba mencionando que lo mando a una asesoría con el contador y los mando con una asesoría contigo. Fernando, en ese punto inicial, que la persona quiere saber exactamente cuál es el monto, cuál es su capacidad de compra, llamamos nosotros una precalificación, ¿verdad? Para esa precalificación, que es muy importante porque yo siempre le digo al cliente, a veces nosotros pensamos que podemos comprar una propiedad de tal monto y resulta que no alcanzamos a ese monto. Entonces, siempre es importante hacer la precalificación para poder tener esa carta directamente donde Fernando nos la envía y dice, bueno, el señor tal ha sido precalificado por tal monto con esta cantidad de inicial. Fernando, ¿cómo tú manejas esa carta de precalificación? Y para ese punto inicial, ¿cuáles son esos documentos que la persona tiene que presentarte si la persona se quiere precalificar y si tiene algún costo? Mira, la preaprobación no tiene costo. Yo lo que pido a los clientes es manden los estados de cuenta bancarios, copia de visa y pasaporte y me llenen una planilla y me pongan cuánto ganan mensualmente. ¿Ok? Una persona no debe comprometer nunca más allá de las obligaciones totales la mitad de su ingreso mensual. Eso incluye la propiedad que está comprando acá más sus obligaciones en su país de origen. ¿Ok? Okay. Entonces, en esa planilla de aplicación le preguntamos, ¿tienes una casa, por ejemplo, en Perú? Sí. ¿Tienes una hipoteca? Sí. ¿Tienes aparte de esos gastos de seguro, de impuestos, etcétera? Se suman. Entonces, esas obligaciones más las obligaciones potenciales de la propiedad que va a comprar acá nunca deben superar la mitad de sus ingresos. Ok, entonces ustedes suman todos sus gastos y también suman todos sus ingresos y hacen entonces ahí el cálculo para que Correcto. me imagino que ustedes tienen, bueno, en algunos países he escuchado a algunos clientes que manejan que, bueno, tienen que ganar 3 veces el monto, ¿no? Claro, cuando hablamos de una propiedad, ¿qué pasa? Estamos hablando, hay dos
índices. Un índice que es propiedad versus ingresos totales. Y otro índice es total obligaciones. En ese total obligaciones va las casas que pueda tener, los carros que pueda tener. O sea, todas sus obligaciones no deben pasar la mitad de su ingreso. Ok. Y el otro índice es de casas versus ingresos, es eso que tú mencionas, 30%. Ok. Y si la persona tiene propiedades rentadas en su país, el ingreso que le genera esas rentas también lo coloca como ingresos en ese momento. Los puede colocar como ingreso y se supone que estas propiedades también tienen gastos. O sea, si lo vemos como un estado de ganancia y pérdida, tiene un ingreso, ¿ok? También tiene los gastos y al final queda un neto. Ok. Buenísimo, Fernando. Entonces, hay un monto mínimo que el banco tiene para poder prestarle a un extranjero que sea para ustedes realmente beneficioso y decir, bueno, Neymar, de tal monto a tal monto es que nosotros prestamos. Sí, Neymar, el monto mínimo son $150,000, que como tú bien sabes, en Miami sobre todo, y si hacemos al revés, estamos hablando de una propiedad en los $240,000, no es fácil conseguir. Ok, o sea, estamos hablando que como mínimo la propiedad tiene que costar unos $250,000 y Correcto. de allí la persona va a colocar la inicial, los gastos de cierre y las reservas, más o menos para que la persona tenga en cuenta. Así es. Ok. Ahora, muchas veces las personas me dicen, Neymar, es que yo no quiero deuda, yo estoy acostumbrado a pagar todo súper rápido. ¿Cómo funciona? O sea, ¿por qué tú le recomendarías a una persona apalancarse de una hipoteca y diversificar, ¿no? el patrimonio y no comprar con una sola? Mira, ¿qué pasa? De que nosotros los latinoamericanos estamos acostumbrados a que yo compro mi casa donde yo vivo, ahí voy a vivir toda mi vida y la tengo paga y duermo tranquilo. Eso está muy bien y lo aplaudo. Pero si tú estás comprando una propiedad de inversión, tú tienes que medirlo como un instrumento financiero. Entonces, cuando tú lo mides como un instrumento financiero y tú te apalancas, primero tú estás construyendo riqueza con dinero de un tercero, del banco. Pusiste un 30% sobre una cantidad X y tu revalorización es sobre el valor de la propiedad. En el tiempo vas a tener una probabilidad muy superior a que si lo hubieses comprado cash. Segundo, si tienes para comprar una propiedad, cómprate dos. ¿Por qué? Porque esas propiedades las vas a rentar, ¿verdad? Difícilmente tenga las dos desocupadas al mismo tiempo. Vamos a riesgo, estás mitigando riesgo. Por el otro lado, tienes a un socio, que es el banco, que está creyendo en el negocio igual que tú y está colocando dinero. Entonces, nuevamente, mitiga riesgo y está optimizando tus recursos. Entonces, definitivamente, esas cosas hacen que valga la pena que te apalanques. Y más en este momento, cuando tenemos un índice de una inflación global, y en todos los países lo estamos viendo, que aquí está en un 9% aproximado, y que las tasas de interés están muy por debajo de la inflación. ¿Qué significa eso? De que tu propiedad, por lógica, por lo menos se va a apreciar por la inflación, pero tu deuda, en términos reales, se va diluyendo con el tiempo. Entonces, todas esas razones son hacen que valga la pena hipotecarte y comprar con dinero prestado. Buenísimo, buenísimo, Fernando. A mí siempre me hacen esa pregunta y les digo, mira, si tú tienes para comprar una sola propiedad, mejor apaláncate en un financiamiento y en vez de comprarte una, cómprate dos, diversifica tu patrimonio y obviamente haces rendir el dinero, tienes dos rentas y tienes la revalorización de dos propiedades. Entonces es muy, muy distinto. La otra cosa importante de aclarar aquí, que no lo hemos mencionado, es por cuánto tiempo ustedes dan
ese financiamiento, Fernando, y si hay una penalidad, si la persona quiere pagarlo antes, si la persona realmente puede colocar dinero al capital para bajar la deuda, ¿eso es posible? Claro, todo eso es posible. Fíjate una cosa, tenemos préstamos a 15 a 30 años por lo general. Eh, las personas me dicen, wow, pero a lo mejor dentro de 30 años yo no estoy vivo. No, significa que tú tienes un plazo de 30 años y una amortización a 30 años, lo cual te alivia el flujo de caja mensual. Ahora, tú puedes pagarlo en el año 5, tú puedes hacer abono a capital, lo cual te va reduciendo el plazo y a su vez también disminuyes la tasa efectiva. Las personas siempre me preguntan, ¿existe una penalidad? Por lo general, estos programas tienen una penalidad de 3 años sobre el 80% del préstamo. ¿Qué significa esto? De que tú puedes abonar los primeros 3 años un 20% de la totalidad del préstamo sin penalización. Sobre el 80% restante, ok, año 1 es 3% del valor del préstamo, año 2, 2% del valor del préstamo, año 3, 1%. Terminó el año 3, haz lo que tú quieras. Ok. Acuérdate que hay un inversionista atrás que está colocando el dinero que a ti te están prestando y se supone que las inversiones inmobiliarias son a mediano y largo plazo. Ok, buenísimo. Mencionaste lo de la edad y esa es otra pregunta frecuente que es importante aclarar. Aquí depende de la edad, depende de la tasa de interés que le vas a dar o la inicial que le vas a pedir, o sea, ¿influye la edad que tenga la persona? En lo absoluto y por ley está prohibido. Yo no puedo discriminar por edad, ni por sexo, ni por religión, ni por color de piel. Todo el mundo tiene derecho a un préstamo hipotecario siempre y cuando cumpla con sus condiciones financieras. Buenísimo. Entonces, hemos respondido ya las preguntas más frecuentes que las personas me hacen. Fernando, y de verdad muchísimas gracias por responder tan claramente todas las preguntas. Ahora vamos a pasar a lo que serían las preguntas en el chat para ver si hay algunas personas que nos han hecho una pregunta distinta. Bueno, Hilda preguntaba sobre las tasas de intereses, cuál es lo mínimo, qué es lo máximo que otorga el banco. Ya respondimos eso. El señor Álvaro pregunta, ¿para construir también prestan dinero o solo sería para la compra de una vivienda terminada? Prestamos para los dos tipos, es más, hacemos préstamos residenciales, que es lo que estamos hablando acá, hacemos préstamos comerciales, personas que quieran comprar un local comercial, que quieran comprar un almacén, una bodega, como le dicen en otros países, una propiedad multifamiliar, un edificio, y también aquellas personas que quieran construir, pero hay que, es completamente distinto en ese tipo. Si quieren, bueno, me llaman, tomen nota de mis datos y podemos agendar una reunión para ese tipo de programa. Perfecto. El señor Jorge Castro pregunta, ¿el dinero que debo tener bancarizado como garantía del préstamo puede estar en pesos colombianos? Ok, el dinero no está en garantía del préstamo. Lo que está en garantía es la propiedad. Lo que la persona tiene que dar es una cuota inicial, tiene que pagar gastos de cierre y tiene que tener reservas. Eso tiene que estar en los Estados Unidos para hacer la negociación. Ok, las reservas también tienen que estar en los Estados Unidos. Sí. Ok. La señora María Yolanda pregunta, en el caso de los terrenos con menor cantidad de valor, pues no le prestan. Entonces, ya como estaba Fernando comentando, 150,000 es el préstamo como tal. La propiedad tiene que costar aproximadamente $250,000 para poder prestar. Correcto. Y Pablo pregunta, ¿cuál es la forma más eficiente fiscalmente hablando de invertir desde Colombia? Pablo, mira, eso ya sería un tema directamente con el contador. Yo con mucho gusto te puedo colocar en contacto con él, o no sé si quieres hacer algún comentario sobre eso, Fernando. Ok, nuevamente lo que tú mencionaste es de comprar a través de una corporación, no, háganlo por medio de un contador y la ventaja es de que cuando tienes una sociedad responsable limitada, que es lo que llamamos una LLC,
Dentro de los gastos, puedes tener la depreciación del inmueble, que es una salida contable más no de caja, y otros beneficios fiscales, pero esas cosas tienen que cuadrarlas con un contador. Correcto. Ya para ser respetuosos con el tiempo del webinar el día de hoy, última pregunta, la señora Lucero pregunta, ¿existen algunos requisitos especiales para las personas autónomas? Me imagino que para las personas que trabajan de manera independiente. No, simplemente una carta emitida por un contador público y que nos muestre su credencial de contador y que mencione nuevamente a qué se dedica la persona, cuál es su actividad y cuál es su ingreso. Perfecto. Entonces, bueno, ya para cerrar, quiero que le tomen foto a esta lámina. Siempre se las coloco al final de las presentaciones para que me contacten si quieren una asesoría ya personalizada. Las asesorías conmigo y las reuniones conmigo no tienen ningún valor, ningún costo, mejor dicho, porque tienen mucho valor, pero ningún costo monetario. Entonces me pueden contactar por medio de Facebook como Real Estate Agent Neymar Correro, ahí publico bastantes cosas. En Instagram estoy como neymar.realtor y lo más importante es mi canal de YouTube. Los invito a que se suscriban, a que les den like, a que estén pendientes de todas estas grabaciones que les coloco en mi canal de YouTube. Estos webinars o las grabaciones de estos webinars salen los viernes a las 5 de la tarde. Mi canal se llama Bienes Raíces en Florida con Neymar Carrero. Ahí hemos entrevistado a contadores, a financistas, proyectos nuevos que salen en las diferentes áreas, al administrador de propiedad. Tenemos muchísimo contenido de valor, así que los invito a que vayan y lo visiten y se suscriban. Tengo mi página web neymarcarrero.exprealty.com y lo más fácil de que ustedes me pueden contactar es por medio de WhatsApp. Ustedes pueden escanear este QR que está aquí, los lleva directamente a mi WhatsApp. Me pueden escribir: Neymar, quiero sentarme a hablar contigo por medio de una reunión por Zoom, o quiero que me llames, conversamos sobre cuál es tu plan de inversión y con mucho gusto te puedo ayudar en todo el proceso, y no solamente yo, sino todos los especialistas en el equipo para que tú hagas la mejor inversión. Mi número de teléfono es +1 929-363-5683. Puedes responder también al WhatsApp que te llegó invitándote a este webinar o al correo electrónico que te llegó invitándote a este webinar. Entonces, hemos concluido la reunión de hoy. Así que muchísimas gracias. Por ahí vi, Fernando, que colocaste tus contactos. Por favor, no dejen de contactar a Fernando. Él es especialista en lo que es la parte de asesorías de préstamos para clientes extranjeros. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Gracias, Neymar, por la invitación. Siempre divertido y un placer conversar contigo y con la audiencia. Así que quedo a la orden para cualquier pregunta para una próxima reunión. Claro que sí. Gracias a todos por la asistencia. Que estén muy bien y que tengan bonita noche. Hasta luego.